Bueno, les dije que nuestro entrevistado es economista y es un asiduo colaborador con medios periodísticos y de comunicación, como por ejemplo la cadena televisiva Telesur, y otros medios de información que requieren de sus conocimientos económicos. ¿Cómo estás, mi querido César? Muy bien por aquí. Gracias por tu invitación a participar en tu programa. Bueno, para nosotros es un gustazo, como decimos acá, por el sur del mundo. César, a ver, ¿por qué no nos explicás un poco qué es lo que está sucediendo? Tenemos una hora, para ver, 45 minutos, lo vamos a matizar con un poco de música, pero no sabemos nada de El Salvador nosotros, salvo que fue un lugar en donde está gobernando en este momento un presidente muy particular, que ha iniciado una campaña de seguridad muy efectiva, y que parece ser que esta campaña es muy polémica y que ha levantado cierta polvareda por el lado de los derechos humanos. Te cuento que acá en la Argentina hubo un precandidato en las PASO, que son como la etapa previa a las elecciones presidenciales que van a ser en octubre, que sacaba acá un afiche con la foto de Bukele y que reivindicaba su política de persecución a la delincuencia siguiendo el modelo Bukele. Así que bueno, te paso el micrófono. Bueno, muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos un gobierno encabezado por Nayib Bukele, que ya tiene 4 años, cumplió 4 años en junio, termina en junio del año que viene, pero hay elecciones en febrero. Sí. Nayib Bukele es un empresario, su familia tiene 12 grandes empresas. Él hizo alianza con el Frente Farabundo Martí en el año 2012. Ajá. Y llegó a ser alcalde de una alcaldía pequeña del país. Y en el 15, alcalde de la capital, de San Salvador, como militante de ese partido, porque se afilió a ese partido. El Frente Farabundo Martí es un grupo de izquierda que dirigió una guerra en los años 80 contra la dictadura militar. Aquí en El Salvador hubo una guerra de 11 años. Sí, terrible. Desde el 81 hasta el 92. Terminó con unos acuerdos de paz que desmontaron la dictadura militar. Aquí gobernaban los militares con gobierno civil. Tenían todo el control del Estado y los acuerdos de paz los sacan del control del Estado. No vamos a explicar los acuerdos, son muy grandes. Claro. Y el FMLN se incorpora a la vida política y se inicia un proceso de democratización. Y el Frente se convierte en partido legal. Termina la guerra, así como en Colombia, aunque todavía en Colombia hay fuerzas guerrilleras. Y el Frente debuta bien en el 94, segunda fuerza política, y va creciendo hasta que llegó a ganar las elecciones presidenciales en el año 2009, con Mauricio Funes, un periodista, que no era del partido, pero un periodista de mucho prestigio. Y el Frente gobernó, derrotó al partido de la oligarquía, Arena, así se llama aquí, sí, Alianza Republicana Nacionalista, y le ganó las presidenciales. Luego en el 2012 vienen unas elecciones intermedias para alcaldía de diputaciones y aparece Nayib Bukele, un candidato joven que el partido lo mete, lo incorpora, porque su papá, su familia son empresarios, pero no eran empresarios de los grupos oligárquicos. Bien. Son ricos, millonarios, pero la oligarquía es otra cosa. Ya cuando uno habla de la oligarquía, habla de las grandes familias dueñas de 100 empresas, en todos los sectores económicos, empresas monopólicas. Es una élite, la oligarquía. O sea, él vendría a representar en cierta forma una burguesía industrial salvadoreña, empresaria industrial. Sí. Ahí está. Pero más, sus empresas son más, tiene industria, ha estado metido en industria textil, pero sobre todo empresas de publicidad, están en las farmacias, están metidos en almacenes, o sea, tienen comercio, es un poco variado, son importadores de Yamaha, de moto de Japón, tienen 12 empresas, pero las 12 juntas no se pueden comparar con 2 o 3 empresas de un oligarca. Entonces, aquí se le califica como burgués no oligarca, digamos. Bien.
y gana la alcaldía de un municipio pequeño y hace una carrera política, un joven hábil, el papá millonario, amigo del FMLN, y luego en el 2015, cuando ya él tiene un cierto caudal, lo hacen alcalde de la capital por el FMLN. Ajá. O sea que él hace carrera política en el partido de la guerrilla. Mira vos. De la guerrilla desmovilizada. Y es alcalde de la capital 2015-2018. Bien. Ok, ya ahí es una figura. Claro. Una persona joven, con habilidad, con buen discurso, con pegue en la juventud y con mucha capacidad de comunicación. Tiene empresa de publicidad. Incluso le vendía publicidad al FMLN como partido. Y además, es pintón el tipo, ¿eh? Es pintón, tiene su facha. Sí, sí, sí. ¿No? Y tiene cierto carisma. Sí. Sobre todo en sectores de la juventud, pero no solo. Ajá. Luego hay un problema interno en el FMLN, porque él aspira a ser candidato a la presidencia para las elecciones del 19. El Frente ganó en el 9 con Mauricio Funes y repitió otras elecciones presidenciales, la ganó el Frente con Salvador Sánchez Serén, que había sido un comandante guerrillero. Entonces el Frente gobierna 2009, 2014 y 2014-2019. Pero cuando llegan las elecciones del 19, cuando se aproximan, estamos en el 17, ya hay que elegir candidato. Bukele aspira a ser candidato a la presidencia. Sí. Y lo que le dice el partido, la dirección, es que sea de nuevo alcalde de la capital. Ajá. Lánzate como alcalde. Porque nosotros queremos llevar otra figura presidencial. Tenemos otros planes, pero mantente en el partido. Él aceptó y lo eligieron candidato a alcalde. Sí. De nuevo, siendo alcalde electo, en funciones. Y acepta. Pero en el año 2018 él hace un cálculo y provoca una expulsión del partido. Ajá. Porque en el 19 se juntaban las elecciones de alcalde, diputados y presidenciales. Sí. Se juntaban, porque son 5 años una y 3 años otra, pero ahí iban todas. Y él da unas declaraciones en Estados Unidos, reunido con grupos empresariales, y aquí en El Salvador, donde él acusa al FMLN de ser un partido corrupto, y al presidente Salvador Sánchez Serén de ser un títere. Sí. Y dice que su partido, el FMLN, es un partido de ladrones. Esas son declaraciones que cualquiera la puede encontrar, nada más tiene que meterse en Google. No estoy más que repitiendo su palabra. Que es igual que el partido de la oligarquía, Arena, que era el partido de oposición más importante. Esas declaraciones llaman la atención, porque está en un partido al que acusa de corrupto, pero él es alcalde y aspira de nuevo a ser alcalde. Y luego agredió a una síndica de la capital, del FMLN, la síndica regidora, concejal, le dicen aquí, y se abrió todo un problema interno y lo echaron por una agresión a una mujer. Eso está comprobado. Ajá. Entonces él es expulsado del partido. Entonces Bukele ya pasa a ser una víctima de un partido que lo echa. Sí. Pero él se estuvo diferenciando también durante los primeros años del gobierno de Serén en aquellos aspectos que él consideraba que debía criticarlo. Todos los gobiernos tienen sus errores. Los gobiernos del FMLN hicieron muchas cosas buenas por el pueblo, redujeron la pobreza de 40% de los hogares a 26%. Eso está comprobado por la CEPAL, 43 programas sociales, lo que hace la izquierda en América Latina, programas sociales, reparto de útiles escolares, programas de agricultura, alimentos, lo que es la tónica de todos estos gobiernos que le llamamos progresistas y de izquierda. Eso se hizo aquí. Y que los liberales dicen que es gasto público todo eso. Y que es populismo. Y que claro, sí. Okay. Bien, entonces aquí casi se radicó el analfabetismo con el apoyo de Cuba, mucho avance en salud, una reforma de salud muy buena. La mortalidad infantil pasó de 23 por 1000 a 9, reconocido por la OPS. La mortalidad materna pasó de 49 por 100.000 nacidos y nacidas vivas, ¿no? Mujeres que morían a 28. Estoy dando datos gruesos, pero fueron muchos avances. Pero también el gobierno tuvo ciertas decisiones que no eran buenas, como ponerle un tributo a la telefonía para recaudar impuestos, afectó a la gente, porque la oligarquía le estaba trabando los recursos a través de su mayoría parlamentaria y a través de la sala de lo constitucional. Lo ahogaron financieramente, ya en el gobierno de Serén. Y se tomaron algunas medidas que recortaron los subsidios al gas, y Bukele se presentó como un opositor, siendo alcalde. Ahí comenzó con mucha habilidad. Cuando él lo echan, ya él tiene una simpatía en la militancia de su partido y en la periferia de su partido, y una simpatía nacional. Y una gran cantidad de gente del FMLN, comunidades enteras,
se fueron con Bukele, que se va como víctima. Claro. Y en el frente se generó un conflicto interno porque había un sector que no quería su expulsión y otro que quería su expulsión. Pero bien, se dio la expulsión. No voy a entrar en detalle porque sería muy largo. Y Bukele acumula bastante y crea un partido que se llama Nuevas Ideas y lo comienza a legalizar. Y miles de gente afiliándose, miles de gente. Entonces, cuando presenta el Partido Nuevo ante el Tribunal Electoral, lo hace destiempo. Ya no podía ser candidato. Lo hizo a propósito para hacerse víctima del Tribunal Electoral. Sí. Primero víctima del partido y ahora el sistema me traba. Claro. Y se mete en un partido, faltando 15 minutos para las 12 de la noche del último día, se mete en un partido llamado Gana, que es un desprendimiento del partido de la oligarquía que se llama Arena. Sí. Ese partido lo fundó Saca, es presidente de la República, el último que tuvo la oligarquía, que está preso. Admitió un robo de más de 300 millones y le metieron 10 años de cárcel, o 7. Y tuvo que devolver una parte de lo que se robó. O sea, un partido corrupto. Pero él se mete ahí porque no encuentra otro. Y como tenía una gran simpatía, el pueblo dice, bueno, ese partido no es bueno, pero queremos que Bukele sea presidente. Entendemos por qué se metió ahí. Primero el Frente lo trabó y segundo lo trabó el Tribunal Electoral. Claro. Es una cosa, todo eso lo hemos vivido aquí. Estoy haciendo un gran resumen. Sí. Todo eso es una política bien pensada. Y se metió en un partido que lo que tenía eran 10 diputados y 84. El FMLN tenía 31, Arena tenía 37, un poco más de 30. O sea, un partido, la tercera fuerza, pero muy débil. Sí. Y pocas alcaldías. Pero ya él tenía un acumulado. Y con ese partido gana las elecciones presidenciales del año 2019. Toma la presidencia. Pero tiene 8 diputados, 10 diputados de 84. Claro. Y pocas alcaldías. ¿Cómo va a gobernar? Claro. Se dificulta. Sí. El FMLN y Arena tienen entre los dos una gran cantidad de diputaciones. En las elecciones del 18, sí, yo cometí un error cuando dije que coincidían en el 19. No, en el 18 fueron las elecciones para diputados y alcaldes, y el Frente tuvo un bajón de 31 diputados a 23, donde influyó mucho el lío con Bukele, la crisis con Bukele. Y el partido de la oligarquía subió de 35 a 37. Pero bueno, eran las dos fuerzas. Entonces Bukele aplica otra política como presidente. La política es, yo no le voy a resolver nada al pueblo, porque él representa un clan empresarial. Sí. ¿Cómo llego al 21 para que mi partido pueda tener mayoría en la asamblea y en las alcaldías? Lo aconsejaron. Él tiene 30 asesores venezolanos que pertenecen al partido de Leopoldo López. Eso es público. Y tiene asesores de aquí y su hermano, o sea, un equipo que gobierna. Sí. La táctica era chocar con la asamblea. Un órgano mal visto. En la mayoría de los países la gente no ve bien a los diputados y a la diputada por determinadas razones. Sí. Chocó con la Asamblea Legislativa de inmediato. Y llega la pandemia y se pasa todo el 2020 violando la ley, prorrogando estado de excepción sin pasar por la Asamblea le llama la atención, se hace la víctima y mete las tropas del ejército el 9 de enero del 2020, un poco antes del COVID, la meten en la Asamblea, ocupa un domingo con el apoyo de los militares y de la policía y del gobierno de Estados Unidos, porque esto no lo puede hacer sin el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Se tomó la Asamblea Legislativa un domingo y dijo que se la tomaba porque le estaban trabando un préstamo de 109 millones para un plan de seguridad, para la segunda fase. Y le habían aprobado 91 en diciembre para la fase 2, con perdón, y él pedía para la fase 3. No había ninguna traba al préstamo. Además, la Asamblea, si quiere, aprueba un préstamo y si quiere, no lo aprueba. Eso es su facultad. Pero dejó instalada en la mente del pueblo que había un conflicto y el pueblo tenía que escoger entre Bukele y los diputados que le obstruyen su gestión. Sí. ¿Quién tenía prestigio? Bukele. Sí. ¿Quién no tiene prestigio? La Asamblea. La Asamblea, la Fiscalía, la Corte Suprema. Sí. La gente, el Estado es una institucionalidad mal vista. Y un presidente bien visto que acaba de ganar. Además, hizo un pacto con los grupos criminales, parece que lo hizo en el 19, después que tomó la presidencia, y comenzaron a bajar los asesinatos. Esto ha sido revelado por delincuentes que han sido apresados en Estados Unidos y que han sido juzgados, y lo han dicho allá.
y ha salido mucha información de la prensa alternativa, videos, donde ya en el 19 Bukele comenzó a decir, están bajando los asesinatos, y en el 20, no es ahora que hay un estado de excepción del año pasado, eso comenzó ahí. ¿Cuál fue el acuerdo? Bájeme los asesinatos y yo le doy empleo público, no le meto preso Cabecilla, no le extradito Cabecilla, le doy dinero, controlen territorio y no dejen votar por la oposición en las elecciones que vienen. Ahí es donde controlan, pero bájenme los muertos. Y cuando subían los asesinatos, que 2 veces pasó, acusaba al FMLN de que los asesinatos lo hacían. O sea, todo un manejo tremendo. Sí. Y comienza, cuando intenta ese golpe de Estado, aparentaba dar un golpe de Estado a la Asamblea. Porque ¿cómo se va a meter el presidente de la República en el Congreso con militares? Y sentarse y decir, voy a anunciar una medida. Luego dijo que se detuvo, oró, Dios con Dios, y que Dios le pidió calma, y se paró y salió. Fue un golpe de 15 minutos, salió. Y tenía 3.000 personas en la calle, muy poca gente. No movió nada. Y ahí terminó, pero quedó instalada en la mente del pueblo un problema. O Bukele o la Asamblea. Ese era el propósito. No era disolver la Asamblea. Era instalar esa idea. Y gobierna todo el 2020, que le aprobaron muchísimo dinero, en la Asamblea, bonos y todo eso, en el marco de la pandemia. Entonces, bueno, la situación del país empeora, pero empeoró en el mundo entero. ¿Qué país no tuvo caída de su producción? Solo China y la India. Creció el Producto Interno Bruto en medio de la pandemia. Cosa increíble. En el mundo entero la economía se hundió y aquí hubo un montón de problemas, pero la gente entiende eso. Entiende que, bueno, sí, ahí están cerradas empresas, pero tenemos que estar en la casa, 4 meses de confinamiento, lo que se hizo en muchos sitios, y deja pasar el 20. Pero su popularidad no baja. La popularidad que está bajando es la del Congreso. Y comienza a decirle al país que no tiene dinero, que la Asamblea le traba los recursos. Luego entrega un paquete de alimentos, comienza a entregar alimentos a los pobres, con dinero aprobado por la Asamblea, $300 a más de 1 millón de personas, con dinero aprobado por la Asamblea. Pero todo era, Bukele está entregando dinero y está entregando alimentos. Y así transita el 20. Y cuando llega el 21, las elecciones de febrero, su partido, Nuevas Ideas, aunque él era presidente por Ghana, su partido ya compite y arrasa en las elecciones. Y ahí controla el Congreso. De 86 diputados, de 84 saca 56. Suficiente, porque eso es 2/3. Y con los aliados, chiquitos, el Ghana, el otro que tiene 2, otros 3, porque tiene 5 partidos aliados, llega a 64 de 84. El FMLN cae de 23 a 4 y Arena cae de 37 a 14. Y hay 2 partidos chiquitos de oposición, cada uno con un diputado. Controló el Congreso. Ok. Pero luego, cuando el Congreso toma posesión el 1 de mayo, esa asamblea, toman 2 decisiones. Destituir al fiscal. El fiscal estaba investigando 17 casos de corrupción, porque durante la pandemia los indicios de corrupción fueron enormes en el país. Voy a manejar la palabra indicio, porque yo no tengo pruebas y no me voy a meter en problemas con la justicia. Indicios de corrupción. Aquí han salido un montón de casos a la luz pública, que lo ha sacado la prensa. Pero bueno, no hay un preso del gobierno. Y el fiscal estaba investigando 17 casos. El fiscal era opositor a Bukele, porque respondía al partido de la oligarquía Arena. Pero en la Arena ya la oligarquía había pasado a apoyar a Bukele. Cuando Bukele se va, 7 de los 10 millonarios más grandes del país están con Bukele y abandonan su partido. Es decir, que él tiene un respaldo de los grupos oligárquicos. Y hay 3 oligarcas que no están con él, que siguen en Arena. 2 están fuera del país, otro vive acá. La oligarquía dice, nosotros durante la guerra no derrotamos al FMLN. Luego vino los acuerdos de paz, gobernamos y no lo derrotamos. Y el frente nos dio 2 derrotas. Apareció Bukele, que salió del FMLN y le ha dado un garrotazo. Lo ha llevado a un descenso. Le quitó las bases. Entonces que complete la destrucción del frente. Y él no es de izquierda, él es un empresario, solo que él tiene intención de, cuando termine, ser oligarca, como nosotros. Pero nosotros no nos vamos a entrar aquí, porque para eso tiene que hacer 5 cosas y no tiene que pedir permiso. 1, repartirse las compras públicas para su clan. No se lo vamos a permitir. 2, privatizar empresas para su clan. No. Cuando privaticen, tenemos que repartir. El canal 10 para él.
pero para nosotros la precio hidroeléctrica. Nosotros no se lo vamos a permitir. El incentivo fiscal, que es el otro mecanismo, la corrupción pública, ellos saben que Bukele en 20 años, si gobierna, o 15 o 10, puede ser muy rico como ellos y crearle competencia. Pero también saben que ha sido el instrumento que ha golpeado a la izquierda, no solo al FMLN. Aquí hay 400 sindicatos sin legalidad. Aquí están persiguiendo estructuras comunitarias de izquierda. Claro. Aquí hay persecución política. El expresidente Serén está fuera del país. Hay como 100 funcionarios de los gobiernos del FMLN y ex dirigentes que han salido del país porque aquí están capturando de manera arbitraria a cualquiera y inventando el expediente. Entonces, destituyen al fiscal. La Asamblea puede destituir al fiscal legalmente, pero para eso tiene que demostrar que cometió un ilícito, abrirle un antejuicio, quitarle el fuero, hacerle un antejuicio en la Asamblea, destituirlo y elegir otro. Y para elegir al otro necesita recibir una lista de aspirantes, establecer currículos, perfiles, entrevistas. O sea que es un proceso que lleva meses. Claro. ¿Cómo lo hicieron? La Asamblea Legislativa se instala y un diputado pide la palabra y dice, propongo destituir al fiscal. ¿Por qué? Porque es enemigo de Bukele. Entonces el presidente de la Asamblea, de ellos, dice, levantemos la mano, y aparecen los votos y destituyen al fiscal. Luego, propongo que el señor tal, él está allá afuera en la calle, que entre, y entra un abogado, que lo elijamos fiscal, y lo juramentan. 10 minutos después. Bien, eso es ilegal, la destitución y la elección. Claro. Luego otro se para y dice, los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que están en la sala de lo constitucional, aquí hay una sala con 15 magistrados, 5 son de la sala de lo constitucional, los otros son de la sala de lo contencioso, de la sala de lo penal y de lo civil, y de lo contencioso administrativo. Bien. Destituyamos a los 5 magistrados. ¿Por qué? Porque durante la pandemia ellos declararon inconstitucional algunos decretos de Bukele, son enemigos del señor Bukele, o sea, de Dios. Sí. Levantemos la mano, destituidos los 5, y entran 5 y los juramentan. Todo eso se hizo el 1 de mayo de 2021, cuando toma posesión la Asamblea, mientras el pueblo está en la calle celebrando el 1 de mayo, la marcha popular. Bukele, esto están desmontando. Okay. Bien, entonces César, es legal la elección de Bukele, claro. Es legal la elección de la Asamblea, pero César, no es legal el fiscal y la sala. Ajá. O sea que Bukele termina en el 24 y él podría aspirar 5 años después. Claro. Pero una sala de lo constitucional de hace 12 años dijo que eran 10 años. Bueno, entonces son 10 años porque ya hay un fallo. Sí. Pero la Constitución en realidad hablaba de 5. Pero lo que está claro es que él no puede ser candidato en el 24. Claro. Entonces, ¿cómo va a ser candidato en el 24? Solo si se reforma la Constitución. Pero la Constitución dice cómo ella se reforma. Y se reforma así. La actual Asamblea tiene que aprobar una reforma con mínimo 43 votos de 84. Claro. Lo tiene Bukele. Claro. Pero la nueva Asamblea que surja de las elecciones del 24 tiene que ratificar la reforma con un mínimo de 56. Pero cuando llegue esa Asamblea, ya Bukele no es presidente. Claro. Entonces él no podía seguir el camino de la reforma. Y el órgano judicial, la Corte Suprema, se reúne y saca un dictamen que dice que la reelección no está prohibida. Que no está prohibida, pero si la Constitución lo prohíbe. Pero el fallo de la sala es de obligatorio cumplimiento. Claro. Entonces han habilitado ilegalmente la candidatura. Por eso necesitaba controlar el órgano, esa sala. Claro. Esa era la lógica de la destitución de 5 magistrados a los cuales le faltaban, a 4 de ellos le faltaban más de 7 años. Mira. Y había uno que le faltaban meses. Ajá. Pero las decisiones se toman con un mínimo de 4. Él no podía esperar la nueva sala de lo constitucional, que hay que elegirla más adelante. Entonces vino esa destitución ilegal. Con estas 2 estructuras, levanta la corrupción de la oposición, habilita su reelección y controla a los jueces, aparte del control de la Asamblea. Esto es el escenario que tiene, pero tiene un talón de Aquiles. Este gobierno tiene un talón de Aquiles, que es la economía. Ahí está. Aquí hay un problema con la economía, que no es un problema solo del COVID. Voy a dejar el 2020, que es un año malo. En el 21, la economía se recupera con respecto al 20. Obviamente, si una empresa trabajó 8 meses en el 20 y trabajó 12 meses en el 21, produce más. Lógico.
En el mundo entero hay una recuperación, Sí, sí. pero surge un fenómeno que El Salvador no tenía durante 25 años, que era la inflación alta. Ah, Este país tuvo estabilidad de precios desde 1996. ujú, Nunca llegó a 6. ujú. Nunca pasó de 5. Durante los gobiernos del Frente, la inflación promedio fue 1.8. Uf, 1.8 en 10 años. mira vos. En el año 2006, 2021, trepa a 6.1. Pero en el rubro de alimentos, 13. Apa. Y desempleo. Entonces, el pueblo dice, todo está caro y no hay empleo. Cuando Ujú. llega el 2022, fue peor. La inflación trepó a más de 7. Sí, Tú dirás, bueno, en Argentina es más alta, sí, pero aquí 7 es alto. Pero además, cuando te va al rubro de alimentos, es 13 de nuevo. claro. La canasta de alimentos se ha disparado, ha crecido 30% en el gobierno de Bukele Ujú, y comienza a aumentar la pobreza. La encuesta de hogares del 19, publicada en el 20, es decir, en el gobierno de Bukele, ujú, dice que el 22.6% de los hogares eran pobres, 22.8% en el año 2019. ujú. Y cuando te publica la del 22, en marzo de este año, los hogares pobres son 28.6. Mm, Para decirlo de manera más sencilla, 188.000 hogares han caído en la pobreza, ujú, la mayoría extrema. ujú. Entonces tiene desempleo, todo caro, pobreza y una emigración espantosa. Se han ido del país más de 400.000 personas. La Uh, población salvadoreña se ha reducido en 375.000 personas ¿Qué entre población, el 19 y el qué población 22. total tiene El Salvador? 6.300.000 y pico de Y habitantes. casi el diez por Eran, ciento, ¿eh? sí, es una reducción importante. Sí, sí. Y aumentan las remesas, le dan un oxígeno. Los indicadores de salud empeoran. El analfabetismo no se reduce. El Frente casi lo elimina no. El Frente lo llegó a bajar a 6. Sí, Bueno, una eliminación técnica es bajarlo hasta 4, claro. pero hoy está en 10. Los datos, yo no puedo dar todos los indicadores, pero todos los indicadores sociales han empeorado, todos, Sí. incluyendo hogares que no reciben energía eléctrica, agua. Ujú. Hay una problemática económica. Y la deuda pública, que cerró el año 2019, un año completo entre Serén y Bukele, en 19.808 millones, en este momento supera los 26.300 millones. Epa. Es decir, que la deuda ha subido en más de 6.000 millones, 32%. Y tenemos un país donde sube la deuda y sube la pobreza. Las variables malas aumentan. La Ujú, deuda pública, la pobreza, la inflación y la emigración. Y ujú. la variable mala disminuye. Claro, El crecimiento económico, que este año va en 0,8 hasta marzo. no es casi nada. La economía va a un estancamiento. Las exportaciones, que ya cayeron en los primeros 7 meses del año. El empleo, Mm, aunque crece en el Estado, porque han contratado un montón de gente en el gobierno. claro. Ok, entonces no hay nada que exhibir en materia económica social, pero Bukele tiene algo que exhibir ante el país, que es supuestos logros en seguridad pública. Ujú. Le aconsejan a sus asesores, usted no va a resolver el problema económico. Este país está dolarizado, no hay política monetaria ni cambiaria, Ah, ni comercial, solo es política fiscal, es el presupuesto. La deuda está que ya no da para más, el país no es sujeto de crédito, con perdón, de acceso a los dólares en el mercado de capitales, no puede vender bonos, ni en el 21, ni en el 22, ni en el 23, y le está echando la mano el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BESI, sobre todo el Banco Mundial, el Banco Centroamericano, el BID y la Banca Nacional, que la está ordeñando. La ujú. deuda con la Banca Nacional creció de 780 millones a casi 2.700. Y ya los bancos no le quieren prestar. Y ahora sacaron un comunicado diciéndole, páguenos eso en 5 años y déjenos de estar pidiendo prestado, estamos asfixiados. Es decir, tiene un presupuesto que no lo puede ejecutar, 9.000 millones, y la inversión pública eran 1.050 obras y construcciones, y en Mm, 6 meses han ejecutado 50, 70, 6%. ujú. No crea la sede de la universidad, no hace los pasos a desniveles, las carreteras, es decir, paralizada la inversión pública. Pero Bukele exhibe éxito en seguridad pública. Entonces le dijeron, usted tiene que, si quiere llegar vivo al 24 y con buen respaldo popular, tiene que resolver el problema de la seguridad. Entonces, en febrero del año pasado, creo que fue en febrero, sí, fue en febrero del año pasado, hubo unos asesinatos
Y Bukele ya tenía todo el 2021 diciendo que se habían reducido, diciendo por primera vez en 30 años aquí tenemos un día sin muertos, ya tenemos un mes sin muertos, pero de un momento a otro hay, en un fin de semana, casi 100 muertos. Opa. Y de inmediato aparece un plan, que es el estado de excepción. Se suspenden 4 garantías constitucionales. Es decir, me capturan a mí si un vecino mío dice que yo soy pandillero. Me capturan. Llega la policía y me saca de mi casa. No tengo derecho a abogado, no tengo derecho a las 72 horas, sino a 15 días para demostrar si soy inocente o no. Luego eso ni siquiera existe. Me pueden violar mi correspondencia. Esa es otra garantía. Y están prohibidas las manifestaciones públicas, salvo que sean religiosas o para fines culturales. Si llegó, digamos, Víctor Heredia de Argentina a dar un concierto aquí, podemos irlo a ver. Sí. Pero no podemos hacer una reunión de más de 5 personas. Claro. Se eliminan toda esa garantía. Eso es en el 2022. Sí, sí. Hoy esa ya no existe porque no la pudieron aplicar. El pueblo se sigue manifestando, aquí sigue habiendo marchas, etc. No van a meter preso a 20.000 personas que marchan un 1 de mayo. Claro. Entonces eso no era aplicable. Pero si las otras, y comienzan a capturar gente. Y la criminalidad se reduce sustancialmente, según los datos del gobierno, Sí. y según lo que la gente también te dice. Entonces pasamos de un país que tenía 8 muertos diarios, cuando terminó el FMLN, 9, el Frente lo encontró en 14, 9, a un país donde ya eso, pasan días y hasta meses, donde no se reportan fallecidos. Aparentemente ha controlado los grupos criminales. Ese es el gran éxito de Bukele. Pero aquí hay un asunto. Hay un asunto que yo quiero dar unos datos para tu programa, que esto es clave. Sí. ¿Será que los pandilleros están presos? ¿O será que hay un acuerdo? Vamos a dejar esto en dudas. Han dicho que aquí hay 72.000 pandilleros presos. Sí. Okay. Que Bukele capturó 72.000 pandilleros. Sí. La policía. Pero resulta que aquí habían 37.000 presos antes del estado de excepción y un hacinamiento de más de 100%. Es decir, donde había un preso, donde habían 2 presos, que había 1. Sí. ¿Cómo le vas a meter a 37.000 72? Sí. Eso no es real. Sí. Esa cifra no es real. Claro. Y no tenían centros penales nuevos, acaban de inaugurar uno, donde dicen que tienen 4.000. Entonces, ahí viene la duda. Lo segundo es, han capturado $3 millones, han decomisado. Es decir, que cada pandillero tenía $40. Ya. Cuando tú divides eso, no tenían dinero. Han decomisado 16.000 celulares. Sí. De cada 5, 4 no tenían celulares. Y 1 tenía celular. Yo no entiendo eso. Y lo otro es que han decomisado 2.700 armas. O sea, de cada 26 capturados, 25 no tienen armas. Estamos en un país donde los pandilleros, terroristas, son nuevos conceptos, no tienen celulares, no tienen armas y no tienen dinero. Y se dejan capturar pacíficamente porque no ha habido más que un policía que mataron en todo este periodo, que no se sabe quién lo mató. Es una delincuencia pacífica, desarmada, sin dinero, sin celulares. Nunca visto este caso. ¿Será que están capturados? Yo, ante esa cifra que me la da la policía y la otra que me la da un Twitter de Bukele, porque los 72.000 es un Twitter, y los otros son los de la PNC. Sí. Estoy dando datos públicos de que me está dando el gobierno, aunque un Twitter de Bukele no es una fuente, es una fuente de la PNC. Sí. Bien, concluyo que tengo derecho a dudar de si están presos. Claro. Yo tengo información de abogados serios que dicen que los capturados no llegan a 15.000 y los delincuentes no llegan a 4. Mira vos. Está el resto. ¿Dónde está el resto? ¿Estará replegado? ¿Se fueron del país? ¿Estarán trabajando en el gobierno? ¿Han creado 45.000 empleos nuevos en el gobierno? Despidieron 19.000 personas y recontrataron esa cifra más 28.000. Son 47.000 empleos nuevos. Claro. Esos son datos hasta marzo. Claro. Y nosotros vemos un sector público inflado. Habrá delincuente ahí trabajando como vigilante o los familiares o un cargo, no sabemos. Mucha gente nos dice en comunidades, aquí están, solo que ya no actúan. Claro.
Bajan los muertos, Bukele exhibe éxito. ¿Y qué hay para ellos? Para ellos hay lo que venían trayendo desde el año 19. Le dejan el dinero, le dejan las estructuras, no les extraditan cabecilla que están pidiendo el gobierno de Estados Unidos, Ajá. no capturan cabecilla y ellos ponen una cuota. Tienen que poner una cuota para que Bukele haga videos de las cárceles, Y todo donde reparto. se vean pandilleros. Y todos Que reparten. además muchos videos son de gobiernos anteriores. César. Pero la gente te dice, si hay un pacto no me importa, porque lo concreto es que me han bajado los asesinatos. César, Eso es un éxito. tenemos que ir cerrando porque ya estamos en horario acá para entregar el estudio. Sí. La verdad que ha sido interesantísima la data que nos has dado, que no tiene nada que ver con la información que nos llega a través de los medios hegemónicos interesados aquí a la Argentina, y te comprometo para seguir charlando en un próximo programa sobre estas cuestiones tan interesantes, porque en el Perú se está pensando en importar el sistema Bukele en tema de seguridad nacional. Es lo que ha declarado el ministro de Gabinete el gobierno de la doctora Boluarte, digo. Yo quería agradecerte realmente por tu precioso tiempo que nos has brindado, y te invito, si vos querés, a incorporarte a nuestra página de oyentes para que nos hagas llegar información referida al Salvador y difundirla acá, y bueno, y poder intercomunicar de una forma un poco más dinámica. Correcto. Yo te agradezco mucho. Cerramos aquí. Solo quiero decir en 15 segundos lo siguiente. Sí. Bukele tiene una alta popularidad. La oposición política partidaria está en crisis. Si hay elecciones hoy, Bukele gana con mucha facilidad, a pesar del problema económico. Claro. Le ayuda mucho la crisis de la oposición política partidaria. Los partidos de oposición están en un franco deterioro, y con mucho desprestigio que le ha generado el propio gobierno y mucha calumnia. Es decir, yo no niego el respaldo social que tiene, pero es un régimen asentado en la ilegalidad y con un pacto con los grupos criminales, aparentemente. Hay muchos indicios, y con mucho respaldo oligárquico y del gobierno de Estados Unidos, que lo va a reconocer, aunque él va a ser un presidente ilegal si gana en el 2024. Seguro. Bien, yo con esto te quería cerrar y darte las gracias, y cuando podamos, si querés, podemos seguir hablando de la situación del país. Por supuesto que es un tema muy largo. Sí. Por supuesto que sí. Te mando un fuerte abrazo y bueno, y estamos comunicándonos, César. Gracias a ti. Bueno, gracias. Bueno, y a todo tu equipo. Okay. Ha sido César Vilanona desde la República del Salvador, dándonos unas informaciones espectaculares.